Arturo Maximiliano García, diputado local por el tercer distrito de Morena. Diputado, ¿qué es exactamente lo que pasó ayer? Mira, yo te diría primero la parte buena, que es que ya hay un dictamen, ya hay un predictamen. No, hay un dictamen, ¿no? Ellos le llamaron ayer un predictamen porque aún falta la opinión de los ayuntamientos del Estado, de acuerdo con el procedimiento de reforma constitucional, y entonces tendrán que también vertir opiniones los propios municipios. Estoy, al menos con la expectativa, que las que nosotros también vertimos ayer sean analizadas y que en ese caso ya el dictamen que apruebe finalmente la comisión y se suba al pleno, pues tenga algunas modificaciones, ¿no? Pero al menos ayer en el desarrollo de la sesión de la comisión se habló en términos de un predictamen, precisamente anticipando, yo entiendo dos cosas. Primero, lo que nosotros comentáramos como autores de iniciativa, con el derecho que la ley nos da en esta participación en las comisiones, que no integramos, pero que sí tenemos una iniciativa que respalda nuestra presencia y participación y opinión, y dos, las que viertan también los propios ayuntamientos cuando conozcan de este predictamen. Entonces, entendemos como lo plantean ayer y me parece muy lógico que todavía esto dé pie a un último documento que podría o no ser idéntico al de ayer, pero al cual ya tendrá la forma jurídica de dictamen para que entonces ya suba al pleno. Y eso a final de cuentas, en general, Sergio, podemos hablar de particularidades de lo que tiene y no tiene ese dictamen, al menos el predictamen que nos presentan ayer. Lo bueno entonces, desde tu óptica, es que hay un predictamen y que se discutió. ¿Eso es lo bueno? Y que estamos, me parece, ya en vísperas de la aprobación constitucional de una iniciativa que presentamos en el grupo parlamentario de Morena, lo presentamos también otros integrantes de partidos de la 4T, y también pues tú sabes que finalmente es producto de un planteamiento nacional, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy positiva el poder sacar este tema de la agenda que para nosotros es prioritario. Ok, la parte mala. Creo que esa ya es pregunta. ¿Te parece bien cómo se conduce la parte institucional? O sea, el no girar dictámenes, predictámenes no solamente a los integrantes de la mesa, de las Comisiones Unidas, sino a los otros diputados y presentarlo. ¿Eso es correcto? Mira, Sergio, yo te diría que está la parte del tema del marco jurídico que nos ocupa a nosotros para operar, que es el de la ley orgánica del Poder Legislativo. Y también me parece que está los mínimos principios éticos y de respeto político entre los grupos parlamentarios y, por supuesto, los integrantes de la legislatura, más si somos autores de iniciativa. Entonces, creo que combinados ambos, pues te puedo decir que no estoy satisfecho. Y creo que ninguno de los diputados, ninguno de los 25 diputados debe estar satisfecho o satisfechas si no conocen proyectos, sino hasta el 5 para las 12, donde puedan hacer un estudio, un análisis y poder presentarse con elementos a construir un mejor proyecto de dictamen. De eso se trata. Lo que nosotros aprobemos a final de cuentas, pues va a ser, como ayer lo mencionaba, ¿no? Pues va a ser parte de la historia, no nada más en el tema del Poder Judicial, en cualquier reforma, claro, por menor entre comillas que sea, pues va a ser parte del marco jurídico que le va a aplicar a todos los queretanos. Eso no es cosa menor. O sea, la verdad que es... Esto particularmente es muy trascendental. Y entonces, pues no puedo estar de acuerdo, porque entonces decirte lo contrario sería vivir siempre, o bueno, no siempre, pero al menos durante el desarrollo de esta legislatura, pues limosneando que te den información fundamental para que tú puedas opinar con elementos en beneficio justamente de los dictámenes que se van a presentar al Pleno. Y además, Sergio, en la práctica legislativa me parece la mejor manera de lograr consensos. Por eso, fíjate, esta malhechura, estas malas prácticas
en esta cuestión de la falta de transparencia, es lo que genera problemas en el Pleno. Si hubiera un trabajo de fondo, no solo de cabildeo, sino de transparencia que nos permita llegar a acuerdos sobre la mesa, me parece que es la mejor forma de llegar a algo que yo creo que es el ideal de cualquier iniciativa legislativamente hablando, al menos así lo aprendí yo como legislador y como secretario del ayuntamiento. La unanimidad, ¿no? Es la expresión máxima del diálogo, ¿no? Pues sí, claro. Sí, pero ¿es correcto, tú con esa experiencia que tienes, que un predictamen o un dictamen se mande por WhatsApp? No, definitivamente no. Por eso te digo, o sea, a ver, podríamos entender la voluntad, tengo que volver a entrecomillar porque pues a 5 para las 12, pues, de verdad, ¿no? O sea, hasta por la hora, oye, creo que también hasta se tiene derecho a lo mejor de irse a descansar un día más temprano, ¿no? dedicar tiempo en tu casa, con tu pareja, con tu familia, ¿no? A final de cuentas no necesariamente tienes que estar pegado al WhatsApp. Desgraciadamente luego es una costumbre que tenemos, pero sí me parece ya inclusive pues una falta de respeto que se haga en estas condiciones. Bueno, ¿no? También la ley Curí no ha entrado, entonces por eso también el WhatsApp sigue vigente. Sigue vigente. Y las redes. Oye, pero esa es la forma. Ajá. Lo importante que es el fondo. El fondo. Uh-huh. ¿Que te satisface? Yo leí lo que decía la diputada Díaz. Uh-huh. Y me parece que ella enumera una serie de deficiencias. ¿Sí? ¿Compartes eso? Sí, y hay una previa que me parece muy preocupante y que es algo que no se va a ir con lo que finalmente aprobemos en el Pleno, que es esto de lo que prácticamente ya no se habló porque es evidente que ya no podremos ir a una elección al 2025. No, sí, creo que sí se mencionó creo por alguna, no sé si... alguno de las o los diputados participantes lo mencionó, que ya no habría una elección en el 25. Esto me parece evidente. Y estamos prácticamente llegando a mayo y la elección es el 1 de junio. O sea, ya ni siquiera 40 días, procesar registros, ¿no? Pero a ver, Sergio, yo te pongo esta situación que va a pasar. Se perdió la oportunidad para hacer un relevo escalonado que me parece que era lo más serio y prudente, tratando precisamente de cuidar, uno, al Poder Judicial, y dos, de cuidar al ciudadano, al justiciado. ¿Qué es lo importante? ¿A dónde vamos, Sergio? Y lo señalé en varias ocasiones. Vamos a una elección en 2027 donde se van a renovar todos los jueces y todos los magistrados. Hay un escenario que puede ser muy realista, donde el 1 de octubre del 2027 todos los jueces y todos los magistrados sean nuevos sin ninguna experiencia previa en cuestiones como juzgadores, en cuestiones dentro del Poder Judicial. Es un escenario posible. Uno de los escenarios. Uno de los escenarios. Uh-huh. Pero espérame, déjame te digo el escenario electoral. Vas a ir a una elección en el 27 donde vas a votar, fíjate, por 88 jueces, más 13 magistrados, más... ¿El dictamen viene con 13 magistrados o si viene reducido? Viene el dictamen con 13 magistrados y yo ayer opiné al respecto y yo entiendo que esto es resultado de alguna opinión que hizo el Poder Judicial y que va... Y estoy de acuerdo, uh-huh. Pero sí debemos advertir que la tendencia de la reforma en el Poder Judicial de la Federación es a disminuir el número de ministros, que sería, digamos, el máximo tribunal para estos efectos, y en lo local la tendencia que se plantea en el dictamen es al revés, es a incrementar magistrados. Entiendo que hay una justificación, yo pedí que quedara perfectamente acreditada en el cuerpo de la exposición de motivos, para efecto de que pudiéramos justamente sustentar el por qué, en lugar de dejar el número de magistrados como están o disminuirlos, uh-huh. por qué se aumentan. Yo he platicado con algunos magistrados y entiendo la necesidad y que hay un elemento que presupuestalmente no impacta de manera importante el crear estos 2 nuevos espacios para magistrados, pero me gustaría que quedara perfectamente asentado para nosotros poderlo justificar en el voto. Te interrumpí en algo mega importante. A ver, 88 jueces, 13 magistrados. Ajá. Más 18 elecciones de alcaldías,
15 elecciones de diputados locales con todos sus candidatos. La elección de 6 distritos federales y la elección de gobernador. Todo en un solo tiro. Imagínate, o sea, además de lo problemático que es institucionalmente, el riesgo de que no hay un relevo donde algunos con experiencia se queden y hagan este proceso de gradualidad, como se está haciendo en México, guste o no guste, por lo menos creo que lo que sí es bien positivo, y así lo propusieron los propios de la Corte en su momento, fue que fuera un relevo escalonado. Y aquí se pensó de una forma, Sergio, que siempre fue un gravísimo error, y insisto, yo sí lo señalé por lo menos en un par de ocasiones. Los que entendieron que votar en el 25 era un triunfo para Morena en Querétaro y votar en el 27 era un triunfo para el PAN, lo único que hicieron fue llevarse al baile al Poder Judicial y a los justiciados. A ver, pero en eso también, el 27 también se renueve la otra parte del federal, ¿no? Sí, perdóname, tienes toda la razón. Además, los que faltan de magistrados, por supuesto, ya de peor tantito, los que faltan de magistrados federales, que son, me parece, pares o impares los que tocan, no recuerdo, y los juzgadores también federales que faltan. Entonces, imagínate. Vamos a tener 6 boletas en 2 meses, en menos de 2 meses. O sea, esas 6 boletas van a ser las mismas en el 27. No, porque ya habrás escogido a ministros, ya habrás escogido a los magistrados del Tribunal de Disciplina. Y me parece que ya no habría necesidad de repetir los magistrados del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral. O sea, son 3 boletas más. Vaya, está de acuerdo que va a estar saturada la elección, nada más por número, ¿no? Y luego otro tema de fondo que también yo lo iba a platicar con algunos magistrados, y son de las cosas que se pierden de vista cuando no se hace un análisis serio y que no tenga que ver con los colores de los partidos, quién lo propuso, ¿no? Sino ahí yo estaría de acuerdo, oye, vamos a tropicalizar, y la mejor tropicalización, que en realidad pues era una imitación que creo que era válida, era, insisto, hacerlo en el 25 por otra circunstancia. Hay un tema de capacitación. El Poder Judicial invierte una cantidad importante en capacitación de sus juzgadores. Entonces, lo que me decían algunos magistrados es que no tenía ningún sentido gastar este dinero que es de los ciudadanos, porque en México luego se nos olvida este tema, los gringos lo tienen muy presente, el taxpayer money, es dinero del contribuyente. Gastar este dinero en capacitar jueces que no tienes la más mínima certeza, o prácticamente tienen la certeza que en 1 año y medio a 2 años ya no van a estar, me parece un tema muy grave, pensando que es dinero que se podría estar tirando a la basura. Ok, entonces, bueno, a final de cuentas lo que se aprueba ayer, a ti no te deja satisfecho. En general me deja satisfecho que estemos avanzando ya para pasar al Pleno la reforma. Insisto, es una reforma que tiene el sello de... ¿Este dictamen lo votaste en contra? No lo voté porque no pertenezco a ninguna de las comisiones unidas. Pero bueno, esa es la parte, me parece positiva, al menos en la agenda que llevamos en Morena. Y claramente me parece que el dictamen como está tiene una serie de faltantes relevantes que no pueden quedar en ley secundaria, que esa es otra cosa, ¿no? Y lo voy a aclarar de una vez, Sergio, si me lo permites, claro, también para el auditorio. ¿Por qué la relevancia de una u otra? Porque cuando queda en la Constitución, si no queda inscrito en piedra, es más complicado moverle, claro, porque ocupas la mayoría calificada para una reforma constitucional. Cuando lo mandas a ley secundaria, pues nos parece un plan con maña para desde las leyes secundarias pues generar una cuestión que pudiera ser inclusive tendiente y para mal de este proyecto, que sí es democrático. Puede o no gustar en muchas cosas, pero es más democrático elegir a los juzgadores por vía de la boleta que por monopolio del Ejecutivo. Pero el tema es que si se hacen leyes exprofesas para poner juzgadores a modo o a conveniencia del propio Ejecutivo o del partido en el poder, pues la verdad es que le estamos dando peor al traste. Pero además, dime a quién beneficia eso. Porque aquí hay una... No a quién debe beneficiar. No a quién debe beneficiar, pero seguramente tú, como eres un estudioso y sabes perfectamente, aquí hay alguien que está moviendo los hilos.
para que esto esté sucediendo, porque mandarlo a leyes secundarias tiene evidentemente un mensaje, ¿no? Sí, tiene un propósito. Y un mensaje de que quién es el que manda, ¿no? Pues mira, yo creo que tiene un mensaje muy claro. Nosotros sí tenemos 13 votos para hacer en las leyes secundarias lo que querramos poner en ellas. Ese creo que es el mensaje muy claro. Ok. ¿Qué sigue? Cuando en realidad lo deberíamos tener nosotros, ¿eh? Pues es que no lo tienen. Por cierto, debo de aclarar. ¿Qué te pareció el actuar de Homero Barrera? Pues mira, votó, se abstuvo en la votación. ¿Por qué no en contra? Pues mira, Porque ni siquiera el dictamen lo había leído. Esa es de las partes que a mí también me tiene muy sorprendido. Y no me refiero particularmente al voto del diputado Homero Barrera. A mí me tiene sorprendido, Sergio, es... Del abogado, ¿no? No, ¿cómo se hace es decir, ¿dónde se generó ese dictamen? Porque en otros momentos, lo hemos platicado, ya tuve la experiencia de ser diputado, pues los... digamos, los ajustes, en lo que le llamas arrastrar el lápiz, lo hacíamos en la comisión. No lo hacíamos fuera de la comisión. Aquí es de repente hay foros y luego hay comisión. Y como si sacaras un conejo del sombrero, pues ahí aparece el conejito, ¿no? Y luego desaparece. Así me parece este proceso porque dices, ¿y quién hizo el dictamen? ¿En qué momento? Sí, o sea, ¿quién hizo el dictamen? A ver, yo entiendo, y lo dije ayer, yo entiendo que hay asistentes, lo entiendo perfectamente, asesores, todo es válido, ¿no? Por supuesto, entre mejor puedas hacer el documento. Pero al final de cuentas, ¿dónde fue donde los diputados arrastraron el lápiz para decir, oye, hay que moverle, hay que quitarle, hay que hacer... No, simplemente ayer apareció un dictamen. Ok. ¿Y qué te parece la actitud de Homero Barrera? Pues mira, yo creo que quizá un poquito, a lo mejor no estaba él preparado para contestar algunas preguntas, pues quizá porque él tampoco conocía las respuestas, ¿no? Entonces, quizá el único tema es pues siempre ser más cautos en términos de que pues no te metan ¿Te decepcionó? no te metan gol. No, pues no, perdón. Ahí sí no, yo no. Bueno, es que, a ver, no soy ni su maestro, yo soy su compañero y cada quien pues actúa como quiera. Yo no. Te voy a ampliar la pregunta para que no la tomes como así, como lo tomaste, que te me tratas de escapar. El tema es, ¿te decepciona en la manera en cómo un diputado debe de comportarse y más viniendo de un movimiento de donde viene, de que se dicen que son de cuarta transformación? Yo te diría dos principios básicos y sin que parezca esto así como el típico, la muletilla, ¿no? Pues claro que te debes a tu electorado, claro que te debes al pueblo que votó por ti, uno. Y dos, yo creo que debe haber un mínimo código entre compañeros de grupo parlamentario. Eso es lo que yo pienso, no podría juzgar más allá. Diputado, vamos a entrar a una parte que me parece también interesante y que abona al proceso del Poder Judicial. No podemos, o no se puede quizá promover a una persona en especial, pero sí podemos decir y orientar a los que nos ven, a los que nos escuchan, quién es la mejor opción para ser un ministro. Quisiera que eleváramos un poco el tema a lo nacional y de las personas que están en la boleta, que me dijeras quién es el que más te convence. No puedo. Eso no. Mira, lo que me dejan es promover puedes promover el proceso, pero puedes decir por quién sí, ¿no? No. O sea, puedes decir por quién vas a votar. No promover el voto, ¿no? No puedo promover el voto por absolutamente ninguno de los candidatos a ningún cargo de elección. Pero no lo vas a promover, no vas a decir por quién te gusta. No promuevas. No nos dejan. Bueno, ¿cómo has visto el proceso? Mira, como todo proceso inédito, complicado, y creo que la prueba de fuego va a ser la elección. Se va a luchar primero contra el abstencionismo y va a ser un abstencionismo diferente. Yo creo que a veces hay abstencionismo por decepción o por hartazgo, pero creo que este va a ser un abstencionismo quizá por conocer poco del proceso y tener pues una campaña típica, ¿no? Donde no puedes promoverte como normalmente lo hacemos, no hay partidos.
que respalden en teoría, ¿no?, las candidaturas. Y eso lo hace pues más difícil. Los recursos, insisto, Estaba viendo están las limitados. encuestas, que las encuestas marcan que el favorito tiene 9% de intención de voto, o sea, nada. Sí. Sí, yo vi una que había gente con 20, no creo que la de Roy Campos, creo que hay alguna que trae números más altos, pero aún así 20% es una miseria del ciudadano electoral. Sí, es muy poco y habrá que ver pues qué número finalmente termina. El reto es que no se anulen las boletas, porque a lo mejor, precisamente por lo complejo que es detectar justamente cuál es realmente por quien quieres votar y expresar tu voluntad, pues eso puede ser difícil, pero pues estamos tratando de generar ahí conocimiento, que eso sí ya lo podemos hacer. Y bueno, también ha habido cuestiones que no debemos de obviar, ¿no? Recientemente, pues el tema de encontrar algunos perfiles que sí fueran cuestionables y que evidenció que en el filtro, pues a lo mejor hubo no sé, a lo mejor alguien no hizo bien su tarea de revisión de los perfiles, que para eso eran los filtros, pero lo que me parece positivo es que se identifiquen antes de la votación. A mí me preocuparía mucho que una vez electo y ya declarado y sin ninguna posibilidad de removerlo, pues un magistrado que tenga vínculos con alguna situación de delincuencia organizada, pues tuviera el cargo, ¿no? Entonces yo creo que si bien ha sido criticado que un número de candidatas o candidatos tenían algún tema o de defensa de intereses del crimen organizado, o inclusive que en sus sentencias eran muy pues afines a ayudar a este tipo de grupos o de personajes involucrados, pues qué bueno que los detectaron a tiempo y esperemos que no aparezcan, o más bien que no puedan ser elegibles para esos efectos, ¿no? ¿Te parece bien esa manera de cómo se manifiestan en videitos bailando, de chicharrón? No les dejaron otra. No les dejaron otra, de verdad. O generas una forma de atraer, a captar el ojo público a tu nombre y a tu propuesta. Tú dime, Sergio, si hicieran un video donde dijeran cómo van a llevar a cabo sus sentencias, ¿no? Cómo van a fallar en sus amparos directos, indirectos, revisiones. No, hombre, pues evidentemente pues nadie le abre. Hay cosas más entretenidas en las redes sociales. Pero de eso al extremo está muy complicado, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no así, pero tampoco. Pero vivimos en esos tiempos, ¿eh? Yo estoy... El del ridículo total, el de quién más se expone. No solamente el ridículo, inclusive, y lo estaba platicando con algunos amigos que están metidos en la academia en esos análisis, hasta la mala fama ayuda. Antes te cuidabas de no tener... Sí, en serio, antes te cuidabas de no tener mala fama. Eso siempre ayuda para mal. Es increíble, es increíble. Obvio, la pagas el día, o sea, en términos de lo político, la pagas el día ya del proceso, ¿no? Pero para efectos de esta lógica de las famosas encuestas, o esta lógica de hacerte notar, pues hoy ya todo es válido, ¿no? Como decían antes, pues, que hablen de ti aunque sea mal. O sea, aplica totalmente. Totalmente. Aunque sea mal, ¿no? O sea, totalmente. Y tenemos muchos casos ahorita. Bueno, vaya. Pero bastantes. Ajá. O sea, nos acabaríamos las 2 horas. Pero no me parece que sea una manera como de promocionarse. No me termina de convencer. A ver, no es la manera ideal como un juzgador debería presentarse, pero yo insisto, no veo otra forma de llamar la atención del público. Porque, a ver, pues tan es así que estamos hablando del chicharrón, y cuando hace mención a este tema, casi todo el mundo lo toma como ejemplo, ¿no? El del chicharrón. ¿Por qué? Pues generó, a lo mejor lo que tendría que ver el del chicharrón, o los que no están por el poder judicial, o que buscarán otros cargos en el 27, pues es ver quién le hizo el anuncio del chicharrón, ¿no? Porque fue bastante... Fue muy bueno. Fue muy bueno, empezamos a hablar mucho de él. Exacto. Te agradezco mucho. No, a ti, Sergio, como siempre. Gracias.